Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Estamos de nuevo aquí en el estudio para arrancar un nuevo debate, ¿sí? Un debate entre jóvenes, específicamente hoy todos jóvenes, para hablar sobre la gestión de Mauricio Macri, el presidente que ya estamos a poquitos días de que se cumplan 12 meses de su presidencia. Así que bueno, obviamente vamos a repasar sus propuestas, sus ejes de campaña, cuáles han sido sus medidas. Todo eso vamos a estar hablando hoy, analizando este primer año del gobierno de Mauricio Macri. Paso a presentar a los chicos, bienvenidos por estar acá, gracias por estar acá, por compartiendo con nosotros. Algunos que ya estuvieron en agosto, más o menos fue cuando se hizo también el primer programa, también analizando y debatiendo sobre Mauricio Macri y su presidencia. Así que bueno, otra vez todos acá, vamos a empezar repasando lo que pasaba hace un año, ¿sí? Cuando empezaba la campaña, Mauricio Macri empezaba a presentar sus propuestas, su plan, ¿sí?, de gobierno en el caso de ganar. Bueno, tenía 3 ejes de campaña, ¿sí? Esos estaban relacionados con la pobreza cero, la lucha contra el narcotráfico y la unión de los argentinos. Esos eran sus ejes de campaña. Y en función de eso venían un montón de propuestas que bueno, hay que ver también después, analizar si se cumplieron o no se cumplieron. Vamos a enumerar algunas. Generación de empleo y reducción de la inflación, fin del cepo y unificación del tipo de cambio, créditos hipotecarios a tasa cero, ampliación de la asignación universal por hijo, eliminación del impuesto a las ganancias, eliminación del IVA en canasta básica. Estas son algunas de las propuestas que hemos tomado nosotros para generar el debate. Ahora la pregunta es decir, bueno, ya pasaron 12 meses, estas propuestas las tomaron muchos argentinos porque indiscutiblemente ganó él. Bueno, en función de esto, empezar a abrir la pregunta y decir, bueno, ¿se cumplieron estas propuestas? ¿A qué apuntaban en un principio? Y si estas propuestas estuvieron de acuerdo con los ejes de campaña que veíamos al principio. ¿Quién quiere empezar? Lo dejo libre en función de estas preguntas. No sé, Gustavo. Sí, yo recuerdo muy bien el año pasado, para empezar a hablar sobre el debate que tuvo Mauricio Macri con Daniel Scioli, en el cual prometió todo lo que vos dijiste recién, pobreza cero, 1000 viviendas por día, si mal no recuerdo, capaz que estoy medio equivocado con el número, que no iba a devaluar, que no iba a haber tarifazo. Y bueno, digamos que de todo esto no ha cumplido absolutamente nada, nada. La eliminación del IVA para los jubilados creo que lo cumplió, pero lo cumplió sin ningún beneficio, porque solamente alcanza a los jubilados que ganan la mínima. Imagínense que un jubilado hoy con la mínima, que son 5.900 pesos, no llega a la canasta familiar que hoy ronda los 12.000 pesos. Entonces esto no les sirve. Al igual que el aumento, hablando ya que tiré lo de los jubilados, la reparación histórica de los jubilados, que decía del 82% móvil, una de sus grandes propuestas que tuvo, tampoco fue un engaño para los jubilados, porque la reparación histórica, imagínense un jubilado que gana 5.900 pesos y se le tiene que reajustar 5.000 pesos por el juicio que tendría que tener, se le han aumentado a algunos jubilados 100 pesos, 200 pesos. Es una vergüenza esto, no sé, a cualquiera de acá que me pueda responder, Mariana, que me dijo que era del PRO, recién hablando en la producción, si te parece una vergüenza, no sé, 200 pesos, hoy en día me parece que 200 pesos no es nada. Y además también el retroactivo que se le debía pagar a los jubilados también fue un engaño, porque hace 2 semanas salió que tampoco se les iba a poder pagar, que recién el año que viene con suerte se les iba a pagar, y tampoco lo que se le debería pagar, sino que era un 50% menos de lo que tendrían que pagarle. Bien. Bueno, y antes de dejarle la palabra a Mariana, quiero dejar acá mi posición. Yo no estoy en contra de Macri ni del presidente, sino que estoy a favor del bienestar de los argentinos. O sea, yo creo que ninguna persona, ni la audiencia, ni ninguno, podría estar en contra de que le vaya bien a la población. Entonces no es ponerle palos a la rueda a Macri.
Es como decía Perón, tiró la frase, primero la patria, segundo el movimiento y tercero los hombres. Así que quiero ver qué opina Mariana de la reparación histórica de los jubilados. Bueno, la verdad que si a mí hay algo que me enorgullece es lo que se ha hecho con los jubilados. La verdad que una vergüenza, sí me parece, lo que se hizo en la gestión anterior cuando se apelaban absolutamente todos los juicios habidos y por haber hacia los jubilados y los teníamos mendigando un plato de comida. La verdad que me parece que lo que se está encargando esta gestión nueva es de cuidar a los adultos mayores, no solo con la reparación histórica. No nos olvidemos de la pensión universal para adultos mayores, que les cuento más o menos cómo es el 80% de la jubilación mínima para las personas que nunca aportaron nada y se les da cobertura de PAMI. También buena gestión que creo que se está haciendo con PAMI. Te interrumpo, pero la jubilación llamada de ama de casa salió en el 2009 por gestión del gobierno anterior. Ahora se ha continuado y se la ha recortado también para los... No estoy hablando de ama de casa. Yo lo que te digo, no de ama de casa, pero también ya había un plan para la gente que no venía aportando. Y ahí cuando vos me decías se beneficia a los... El plan... pero déjame terminar la idea. Que vos me decías se beneficia a los jubilados con el PAMI. El aumento que vos estás diciendo, que 1.000 pesos, ponele 800 pesos, que se le aumente de 200... no se le ve incrementado en su canasta porque el PAMI ha recortado los medicamentos que tenían al 100%, que antes tenían 5 medicamentos, si no me acuerdo, y han recortado medicamentos muy importantes que el jubilado, bueno, le aumentan 1.000 pesos, pero esos 1.000 pesos los sale gastando en medicamentos que le salen 2.000 porque se los han sacado. Entonces, ¿cómo es la gestión para beneficiar a los jubilados? Bien, continúo. Me parece que... vuelvo al tema anterior, me parece que no se ha hecho, se han hecho muchas cosas, que no se están haciendo las cosas mal, sobre todo con los jubilados. La asignación universal, universal para adultos mayores, la verdad que es algo que no estaba. La jubilación de amas de casa era una moratoria y esto estamos hablando de una cosa diferente. Sí escuché el año pasado también decir que se iban a terminar, la verdad que la gestión de ANSES está siendo impecable, que se iban a terminar las asignaciones universales por hijo y ahora se anunció esta mañana, Emilio Sabilbaso, que se le va a pagar, se va a hacer un pago especial de 1.000 pesos a todos los beneficiarios de la asignación universal por hijo. No creo que se esté terminando con toda la parte social que dijeron que se iba a terminar en cuanto a asignaciones. La reparación histórica, lo que se ha hecho en cuanto a los honorarios de los abogados para los jubilados es increíble. ¿Cómo va? No, pero ahí el Colegio de Abogados apeló y no quedó como dijo se les está pagando 1.140... No, quedó libre por una apelación del Colegio de Abogados. Se les está pagando actualmente 1.141 pesos a todos los abogados que... No, eso los abogados lo que regula el ANSES, pero el Colegio de Abogados es como una profesión liberal, dijo que puede regular los honorarios que ellos quieran y eso es lo que quedó sentado en la Corte. La verdad que conozco gente que está cobrando los 1.141 pesos, conozco abogados. Perdón, interrumpo. Sí. A mí me gustaría saber con qué coherencia el peronismo viene a discutir las medidas económicas a Cambiemos cuando el peronismo es el principal garante de todas estas medidas en el Congreso. ¿No fueron todos ustedes los que votaron el pago de los fondos buitres, tanto que se quejaron de su eslogan de campaña de Macri o buitres? Bueno, en el Congreso lo único que le discutieron fue paguémosle, pero paguémosle un poquito menos. Pero toda esa plata que ustedes están discutiendo, que se le tiene que reasignar a los jubilados, como es esa reparación histórica que se le deben a los jubilados, que es el 82% móvil. ¿Con qué cara vienen ustedes a plantear esto si toda esa plata que podría ir para educación, para salud, hacia los jubilados, hacia los trabajadores, se va en pagar una deuda usurera que viene desde la época de la dictadura y tanto Cambiemos como el peronismo lo mantienen? Son garantes del ajuste. No, pero yo ahí te hago un bache ahí. La plata de los fondos buitres no va a los jubilados, sino ¿por qué el gobierno anterior no le da el 82% a los jubilados? Porque ¿cómo se sustenta el ANSES? Con su fondo. Es con una parte de los sueldos de los empleados que están registrados formalmente. Entonces, para poder pagarle el 82% a los jubilados, tenés que tener más porcentaje de empleo formal y de ahí se sustenta el ANSES. Los fondos buitres está bien. Que comentamos que no pasó eso. Está bien, necesitamos trabajo formal y el kirchnerismo no bajó el 30% de trabajo informal que se viene desde hace décadas. El kirchnerismo se vive lavando las manos con eso y mantuvieron un 30% de trabajo en negro, trabajo insalubre, trabajo precario. Y encima le votan todas las leyes económicas a Cambiemos. Macri propone un gobierno de ajuste, un gobierno para los empresarios. La unidad del pueblo, que como decía por el tema del eslogan de campaña, fue la unidad de la casta política con los empresarios, contra el pueblo trabajador.
De todos modos, quiero que yo propongo analizar todas estas medidas económicas de las que están hablando de una forma más política y macro. Seguramente, a ver, lo de la asignación universal por hijo, que me decís que se le va a dar un bono ahora de 1.000 pesos, la reparación histórica, que no es ninguna reparación de los jubilados. En realidad son cuestiones sociales que quien esté en el gobierno las tiene que llevar adelante, y mucho más Mauricio Macri, que no está dispuesto a asumir el costo político que significaría eliminar todas esas políticas sociales, y que por otro lado son políticas sociales que vienen del gobierno anterior y que durante 12 años de gestión del gobierno anterior se han fortalecido. Entonces, si están o no están, es una cuestión de no afrontar el costo político que tendría eliminarlas. En cuanto al pago de los buitres, el peronismo ha sido coherente en... el peronismo nunca dijo que no había que pagarle los buitres. Es más, pero no la voluntad... ¿no discúlpame. La voluntad siempre fue pagar a los fondos buitres porque es necesario. Vos tenés un corte... Es necesario pagar una usurera. Vos tenés... No, escúchame. Es necesario, es injusto, en eso estamos de acuerdo. Pero es necesario. Necesitamos inversión, viejo. Y cuando uno necesita inversión, lamentablemente tenés que acceder a estos tipos que te van a financiar las inversiones en la Argentina. Como decía Gustavo, necesitamos más empleo formal, necesitamos más puestos de empleo. No han llegado, ustedes están bueno, con Macri, de hecho, están una de las propuestas es la generación del empleo, una de las que leíamos recién en la placa. ¿Se ha apuntado a eso o no en estos meses? La generación del empleo, y además otra de las cuestiones que recién mencionabas, en cuanto a la propuesta de campaña, una de las propuestas de campaña, que fue lo que significó la alianza entre Hugo Moyano y Mauricio Macri durante su campaña, fue la eliminación de las ganancias. Y justamente hace poco, el martes en la madrugada, se ha sancionado, ha tenido media sanción, el proyecto unificado de toda la oposición por un proyecto de Sergio Massa, que fue acompañado por el kirchnerismo y por el bloque justicialista, y ha significado sin duda una verdadera reparación en cuanto a ganancias a los trabajadores argentinos. Disculpame, pero que es una simple muestra de lo funcional que fue, por ejemplo, todo el Frente Renovador sobre el mando de la cabeza Massa con el kirchnerismo, y que demuestra simplemente que eran y son lo mismo. No nos olvidemos que fue funcionario de ustedes. No nos olvidemos que dijo que iba a ser una oposición constructiva, y la verdad que, pero es que para mí lo único que... Pero es que ¿por qué? Porque no acompañó esta vez el proyecto del gobierno. No es una oposición constructiva. Si la oposición tiene que ser constructiva para la gente, no para el gobierno. Y por supuesto que entre el Frente Renovador y todo el Partido Justicialista hay una clara coincidencia política, más allá de algunas diferencias que podamos tener. No decían lo mismo el año pasado en campaña, de todos modos. Pero escúchame, tanto Sergio Massa como todo el bloque justicialista y el Frente para la Victoria son opositores de Mauricio Macri. No sé cuál es la novedad. Vos me estás queriendo decir que, o sea, estás confirmándome lo que acabo de decir. Son parte de lo mismo. No, para pero por supuesto, somos todos peronistas, escúchame. Déjame decir una cosa. ¿Qué parece? Ahí que me decís que son funcionales, que estamos trabajando junto con Sergio Massa, y te vuelvo a repetir lo que senté al principio de la posición. No es ser funcional al gobierno, ni ser funcional, es serle funcional al pueblo. El pueblo en este momento necesitaba que se subiera el mínimo no imponible. No, lo que necesita se subió la oposición, ¿está mal? El salario. A ver, lo que se está discutiendo acá es un impuesto totalmente ilegítimo para los trabajadores, que es el impuesto al salario. El proyecto unificado de esa oposición es una cuestión totalmente demagógica. ¿Pero por qué porque es el discurso de campaña fue de Massa, sobre todo, fue eliminar el impuesto a las ganancias, al igual que el de Macri. ¿Por qué el impuesto a las ganancias es ilegítimo? Porque es un impuesto al salario. ¿Por qué el trabajador tiene que pagar un impuesto al salario? ¿Por qué no es Pero decime, ¿cómo se sustenta el Estado sin fondos? Fuera de lo que ahora financió Macri, sacándole el impuesto a las importaciones, sacándole el impuesto a la... Perdón, pero... ¿Leíste el proyecto? ¿Leíste el proyecto más o menos lo que presentó la oposición? El proyecto que presenta la oposición es llevar el mínimo no imponible para los trabajadores solteros a 33.500 pesos, y para los casados con hijos a 44.000, el mínimo no imponible. Y asimismo, que vuelvan a aportar ganancias las mineras, que se las quitó el gobierno de Macri al impuesto a las ganancias, que aporten ganancias a los magistrados, los nuevos magistrados. Impuesto a las mineras que se había retirado a petición de Gioja. Bueno, eso lo podemos ver, pero fue una decisión del gobierno nacional actual, ¿sí? Bueno,
en cuanto a las propuestas, ¿no? Ya nos fuimos un poco más a los próximos bloques, así que nos vamos a ir al corte para que nos metamos de lleno ya después en otras medidas económicas, sociales, para empezar a puntualizar ya en lo que se hizo, ¿sí? Nos quisimos ver un poco del principio, ¿sí? De la campaña. Los invitamos a ustedes a que participen en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalU. Quédense ahí que enseguida continuamos con el debate acerca de la gestión de Macri. Bien, continuamos en el segundo bloque de Distintos Parecidos. La verdad que la discusión siguió en el corte, así que vamos a meternos de lleno en las medidas económicas. Vamos a repasar algunas de las medidas económicas de Mauricio Macri en estos 12 meses. Medidas que en algunas estaban en las propuestas y otras que aparecieron quizás después. Como para leer algunas: fin del cepo al dólar, y unificación del tipo de cambio, acuerdo con los fondos buitres, eliminación de retenciones al agro, trigo, maíz, carne, etc., eliminación de retenciones al sector minero, apertura de las importaciones, aumento de tarifa de luz y gas y blanqueo de capitales, que fue una de las últimas medidas adoptadas. En función de esto, ya las estábamos nombrando algunas de ellas. Lo que se puede decir o preguntar en definitiva es, bueno, ¿qué impacto han tenido? ¿Sí? ¿Han cumplido con la expectativa de Macri y la expectativa del pueblo estas medidas? ¿Sí o no? Y que se arme nomás. Y yo creo, para empezar a hablar, primero, que totalmente las medidas económicas han sido neoliberales. Cualquiera que haya estudiado un poco de economía puede decir por qué. Primero, que quieren competitividad. Primera medida, neoliberal. Segundo, apertura de las importaciones. Liberación de, como decían, de los impuestos a las retenciones, de la soja, el trigo, las mineras. Entonces acá podemos concluir que es un modelo totalmente neoliberal. Y hablando, como decía, las propuestas del dólar, del fin del cepo, la devaluación que hubo. Prat Guy, apenas asume Macri, dice, bueno, nosotros no vamos a devaluar o vamos a devaluar gradualmente, si se quiere decir. Dijo, va a rondar el dólar entre los 9 y 16 pesos, dice. Si estamos entre los 9 y 10 pesos, vamos bien. Si estamos cerca de los 16, es que el gobierno va totalmente mal. Y hoy día estamos prácticamente en los 16. Hace una semana llegó a 15.80, o no sé si ahora está a 15.80, no me he fijado la cotización del dólar hoy. Entonces, de ahí partimos cómo va el gobierno también, con Prat Guy diciendo esto. También ha caído demasiado el consumo por las medidas económicas de Macri. Es más, el otro día hubo una entrevista que le hicieron al señor Macri, que un periodista le pregunta cómo Macri va a hacer para subir el consumo, que es por lo que decae el comercio, decaen los empleos, porque depende todo el consumo. Y no le supo responder. Le preguntaba al periodista, ¿cómo haces para subir el consumo? Te lo pregunto a vos, que defendés a Macri. ¿Cómo haces para subir el consumo? Y no vayas a responder como Macri con la misma pregunta o diciendo que era una falacia lo que hacía el gobierno anterior con el consumo. Bueno, la verdad que me causa gracia, pero sí me parece que era una falacia lo que pasaba con el gobierno anterior, con la gestión anterior. Primero, principal, te escuché hablar y nombrar inflación. Ahora sabemos qué inflación tenemos, antes no sabíamos. ¿Cómo que no? ¿Y el INDEC por qué estuvo cerrado 6 meses? El INDEC era poco creíble, no es que era poco creíble, no había forma de poder creer en el INDEC. Si hay algo que sabemos que destrozaron y deterioraron completamente por donde se lo mire, son las estadísticas. Sin ir más lejos, no quiero ni nombrar el daño y el dolor que me causa saber que estamos fuera de las pruebas PISA. Ahora, por ejemplo, yo te hago una pregunta. Se la hago a la audiencia, al público. ¿Prefiere el sinceramiento, la verdad o estar mejor? Porque eso me parece que se han centrado en eso, en la verdad. ¿Me estás queriendo decir que hay que mentirle a la gente? No, porque yo le hago esta pregunta, porque la gente dice, no, ahora tenemos la verdad. Tenemos la verdad, pero estoy peor. Si no tengo la verdad, tengo la mentira. Hay que mentirle a la gente. Yo hago esta pregunta, ¿cómo vivían hace 2 años y cómo están viviendo hoy día? ¿Cómo ha perdido la gente el poder adquisitivo para ir a comprar? Los supermercados no venden lo mismo. Las tarjetas de crédito ha caído un 2%, la financiación con tarjetas ha caído el consumo. Acá en Mendoza, para tirarte un dato, el 50% de incobrabilidad en las tarjetas. O sea, ¿lo que significa eso? La gente no tiene plata, no tiene trabajo. Entonces, el consumo sí crecía con los Kirchner, preguntémosle a Lázaro Báez. Había más consumo, obviamente. Austral Construcciones creció increíblemente. Por eso había inflación. No estoy hablando de obra pública, yo estoy hablando del consumo de la gente. No de los corruptos.
Corrupto, la justicia tiene que decir quién es corrupto y no. Y todavía no veo a nadie que se haya hecho un juicio con una sentencia una firme. Caída en el consumo clara, en la compra de electrodomésticos, en el sector automotriz, y tiene una explicación, o sea, es muy compleja. También, no sé, no soy economista, soy estudiante de comunicación, pero es evidente que es consecuencia de las medidas que han estado tomando. Ha habido una caída del empleo no formal. La gente no formal que hacía changas en la calle cada vez le alcanza menos para comer. Hay un sector de la clase social más humilde de la sociedad está realmente tiene cada vez menos chance de conseguir trabajo. Hay muchas medidas que se han ido tomando a lo largo de este año que imposibilitan todo esto. A ver, lo que yo... Perdón. A ver, yo creo que cuando vos dijiste que este gobierno es neoliberal, creo que hay que caracterizarlo de otra manera. Este gobierno es de derecha, pero es una nueva derecha. Es una derecha que tiene otras características, tiene una nueva forma de jugar y está como haciendo alianza con otros sectores, poderes económicos, tiene otra comunicación, otra manera de dirigirse. Entonces no se puede analizar con fórmulas viejas lo que venía, lo que es, o sea, el sistema económico neoliberal. Hay que empezar a ver qué es lo que va a pasar con esto, la quita de las retenciones al agro, o sea, esto de Sí, ¿cuál quitarle, es el impacto que va a cuál tener es el impacto y a para largo qué? plazo? Nunca escuché una justificación de por qué realmente, por qué lo hicieron. ¿Cuál es el objetivo de sacarle el impuesto a la minera? Si ya están destruyendo el medio ambiente, ¿cuál es realmente el objetivo de sacarle el impuesto a las mineras, al agro? ¿A dónde va toda esa plata? ¿Realmente vuelve a circular en el país? No, Sí, no creo. Yo creo, Gabriel, que es la misma derecha, o sea, que viene la familia Macri desde la dictadura amasando fortunas, que ahora se están beneficiando mucho más porque directamente es un gobierno de los CEOs que están haciendo su propio gobierno, claramente beneficiando al agro, beneficiando a las mineras, beneficiando a los grandes empresarios y en contraposición aplicando medidas que son concretamente de ajustes y que van en contra de la mayoría del pueblo, de los trabajadores, como son el aumento de las tarifas, los tarifazos que hemos sufrido, el aumento de la inflación, la devaluación que aplicó el gobierno. Entonces todas estas medidas yo creo que han sido y van en detrimento de las mayorías del pueblo y de los trabajadores. Creo que eso es lo que hay que tener más en cuenta en este debate y también los partidos políticos que le hacen el juego a este ajuste. Tanto el PJ como el kirchnerismo a nivel nacional y a nivel provincial. No nos olvidemos que en el sur, en Tierra del Fuego y en Santa Cruz, se llevó adelante y se aplicó el ajuste, al igual que en todo el país, con represión incluso. También creo que no hay que dejar de tener en cuenta los partidos provinciales, por ejemplo, que también le hacen el juego a Cambiemos, como es Sur, como es el Partido Socialista, que son parte y son garantes de aplicar el ajuste, como lo vimos acá en Mendoza con el ítem aula, que fue un ataque concreto a los docentes. Sí, yo quería volver un poquito a lo de las medidas económicas y preguntarle a Mariana, que ella es parte, digo, de este partido, de este espacio político, ¿a qué se apuntaba con estas medidas? Digo, si se tiene en cuenta cuál es el objetivo de estas medidas económicas. Bueno, dentro de los ítems, digamos, que vos estuviste leyéndonos recién, creo que sí hay cosas en las que no vamos a mentir, porque preferimos la verdad, eso seguro. Nunca tienen que mentir. Y lo propusieron en la campaña. Está bueno que ustedes lo tengan claro también. Si lo tenemos claro. Me parece que hay cosas en las que sí el gobierno se equivocó, no me tiembla el pulso en decirlo, me parece que los tarifazos estuvieron mal, sí concordamos ahí y me parece que no fueron justos, me parece que en una situación de crisis como la que estamos viviendo y como la que nos dejaron en un país en el que sabemos que 1 de cada 3 argentinos es pobre o está en situación de vulnerabilidad social, no podemos implementar ese tipo de tarifas. Claro, la cuestión es que hay una crisis económica, eso sí lo entendemos, eso está en claro, creo que todos coincidimos, hay una crisis económica no solamente nacional, sino a nivel internacional. Como decía el compañero, repercute tanto en lo que es el sector automotriz, por la crisis que está cruzando Brasil, como también la crisis que atraviesa China,
y repercute al campo. Obviamente esa es una crisis, pero acá hay dos salidas. Una es que la crisis la paguen los empresarios, que son los que se han amasado fortuna durante todos estos años, durante el kirchnerismo, o que la pague el pueblo trabajador, que son los que vienen y ahí en condiciones... coincidimos, personalmente por lo menos coincidimos, y déjame decirte que no voy a ser una obsecuente, y sí reconozco que por lo menos, a mi parecer, no estuvieron bien la aplicación de las tarifas. Y en caso, ni siquiera estoy a favor de la aplicación de las tarifas de esa forma. Sí, me parece que una persona que tiene 3 aires acondicionados en su casa, 4 celulares, 3 computadoras y 3 televisores, no puede pagar 50 pesos de luz. Eso sí creo que estaba mal. Y eso antes pasaba. Ahora, la persona que llega con lo justo a fin de mes y que tiene que realmente... darle de comer a sus hijos, no puede estar pagando los aumentos del 300% bueno, como pero había. realmente esa no es la realidad. La gente, los barrios privados son los que menos impuestos pagan. A los que más afecta los impuestos, los tarifazos, son a la gente más humilde, a los trabajadores que no llegan a fin de mes. Ahora quiero resaltar una cosa. Me parece que sí tengo que resaltar que como estuve en contra de los aumentos en cuanto a las tarifas, también estoy muy orgullosa de poder decir que se hizo una audiencia pública, se escuchó a la justicia tuvo una decisión y se dio marcha atrás. Respetamos eso que había sido y que ha estado tan boicoteado últimamente como es la justicia en los últimos 12 años. Entonces me parece que también habla mucho de lo que nosotros queremos representar y de lo que realmente queremos hacer, que es respetar los 3 poderes. Bien, independientemente de las decisiones que se puedan dar a tomar. Me parece que no fueron justas. No fue justo el tarifazo y estamos de acuerdo y no me tiembla el pulso de decirlo y no estoy orgullosa de que hayan sido así, pero sí estoy orgullosa de haber escuchado como gobierno nacional a la justicia y al pueblo y haber dado marcha atrás a ese error que cometimos. Perdón que te interrumpa, ¿Sí? Rescato muy bien la autocrítica que has tenido, porque es muy valorable la autocrítica para cualquier partido, pero para no desviar el eje de este bloque, que nos estamos quedando en la economía en la parte chica, como yo le llamo, la microeconomía, que son los tarifazos, lo que la gente puede pagar. Pero lo más importante que nadie ha resaltado es por qué se le quitó las retenciones al agro, a las mineras, que eso es lo que mueve a la economía, lo que genera empleo. Déjame terminar la idea, porque yo te hago una pregunta, con la quita de las retenciones a la minería, que le ingresaban 220 millones de dólares al año al Estado, que eso ahora no lo tiene. ¿Qué significa? No lo tiene. ¿Qué dijo Macri con esto cuando se quitó? Que esto le iba a generar más inversiones y que iba a generar más puestos de trabajo. Pero yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo puede generar más trabajo si no hay un plan económico que se le da a las mineras? Bueno, ustedes, nosotros les sacamos las retenciones, pero ustedes en un plan, por ejemplo, en las mineras siempre es a largo plazo. En 5 años tienen que generar, no sé, 3 puestos más, 3 plantas más para extraer minerales. Como pasó con YPF, ahora que hace una semana se juntó el ministro Triaca, Triaca no es de Trabajo, Arangures de Energía con el presidente de los petroleros, que casi hacen un paro de 48 horas que lo levantaron a último momento, que se van a despedir 1.800 trabajadores. ¿Por qué me refiero a esto? Porque el precio en este año de los combustibles ha aumentado 3 veces, si no mal no me equivoco, 3 veces ha aumentado el combustible. Y yo pregunto, ¿por qué el señor Mauricio Macri y Arangures han aumentado el precio del combustible si a nivel mundial el precio del barril ha caído? ¿Y por qué? Vos te vas a reír, te reís porque decís el kirchnerismo lo aumentó también. Pero ¿por qué se aumentaba antes el precio del combustible? Porque se prefería mantener los puestos de trabajo y tener más pozos y ir creando más combustible y ser autosuficiente, cosa que ahora no se ha hecho porque esto de los trabajadores en Neuquén, el 20 de febrero, separan 3 plantas en Neuquén. Por eso corren riesgo 1.800 trabajadores que ahora, a último momento, para apagar el fuego, los han decidido mantener. Entonces, yo me quiero referir a esa parte de la economía, la que genera empleo, la que genera nuevas inversiones local, industrialización, como fue en los últimos 12 años, que se intentó con sus fallas, todas las críticas que vos querás hacer. Así que esa es la pregunta que me gustaría hacer. ¿Cómo va a generar más empleo? ¿Cómo va a tener más inversiones el Estado? Javi está ahí con el micrófono hace rato. Gracias, Fer. Cuando pienso en las medidas económicas del gobierno de Macri, yo vuelvo a esto de la política, pensarlo como macro, pensarlo como país. Y creo que básicamente en un año, y lo he sostenido durante todo el año, pensé que me equivocaría con el
¿Se acuerdan los 6 meses de Macri? Pero no, finalmente la conclusión a la que había llegado era correcta. Estamos en diciembre y la situación es la misma. Creo que cuando pienso en las medidas económicas de Macri se verifica un formidable traspaso de riquezas desde los sectores más populares hasta la economía hacia la economía concentrada. Y esto vamos a ir por partes, mencionando algunas de las medidas que tienen que ver con esto. Tengo una pregunta. ¿Tu definición de sectores populares vendrían a ser trabajadores, los humildes? Justamente me imagino que ahí entra todo el enriquecimiento ilícito de todos los exfuncionarios. No sé a qué te referís. No sé a qué me estás diciendo. Enriquecimiento ilícito, sí, ¿qué? No, hablaste de que se había pasado toda la riqueza, qué sé yo. Traspaso de riqueza. Traspaso de riqueza. Desde los sectores más humildes de la sociedad hacia los sectores más concentrados de la economía. Y para hacerlo sencillo y corto, la quita de retenciones a los sectores productivos con la excusa de que se generen mayores puestos de trabajo. Hasta ahora no ha pasado. Apertura de importaciones, ingreso de productos extranjeros con los cuales nuestros productores locales, pero la industria argentina no puede competir contra los productos que vienen de China, mucho menos con el puerta a puerta y con la fruta que viene de estamos Chile. Estamos pagando al mismo precio que el empresario exporta, nosotros trabajadores pagamos el mismo precio de los productos acá, que eso no pasaba antes. Tampoco podemos competir con la fruta de Chile. Entonces, Perón desde el exilio explicaba los 4 factores de la economía peronista, que es un plan keynesiano que tiene que ver con aumentar el consumo. Habla de un círculo vicioso. Simplemente comenta que hay que poner dinero en el bolsillo de los argentinos. Esto incentivará el consumo incentivará la producción y la producción generará mayores puestos de trabajo. Justamente a la inversa es lo que ha sucedido en la Argentina durante este último año. Y te explico por qué. Porque los argentinos, no pueden competir con los productos que vienen de afuera, no pueden competir los argentinos de a pie, la mayoría de los argentinos no pueden competir frente a las... Disculpa, ¿me estás hablando de la emisión monetaria que hizo el ex presidente? No estoy hablando de la... Con una maquinita No estoy hablando de la emisión monetaria. Estoy hablando de crear mayores puestos de trabajo y esa es una misión del Estado. Crear mayores puestos de trabajo para generar riquezas en los argentinos. Eso durante el kirchnerismo no se vio concretado, o sea, porque los puestos de trabajo de los que no se vio concretado. No. El consumo interno aumentó exponencialmente en la Argentina en los últimos años. La industria, el consumo. Los puestos de trabajo. ¿Cómo? Y la industrialización del país. Mati, los corto porque se nos acaba el bloque, pero lo vamos a continuar posiblemente esto en el próximo bloque. La idea es meternos más en medidas sociales, pero obviamente que todo está relacionado. Los invitamos a que ustedes participen también en este bloque en las redes sociales. Estamos en Twitter, en @dpsenalU y en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos. Continuamos enseguida nomás con el debate acerca de la gestión de Macri. Bien, llegamos al tercer bloque de Distintos Parecidos y es el turno de las medidas sociales adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a repasar algunas para que también continúe la discusión en función de esto. Algunas de las medidas sociales de Mauricio Macri, que también algunas estuvieron en las propuestas que leíamos al principio. Ampliación de la asignación universal por hijo, pago de juicios a jubilados y el plan de reparación histórica, implementación del ingreso universal para adultos mayores, aumento del seguro de desempleo, baja de subsidios a servicios públicos y la rescisión de fútbol para todos. Son algunas de las que hemos tomado. ¿Qué hacen estas medidas? Para Mariana y después abrimos para el resto. Voy a ir al revés. Me parece que la verdad, por más que le pese a mucha gente, me parece muy bien que se han priorizado ciertas cosas y otras cosas no. No estoy a favor del famoso pan y circo. Me parece que el fútbol era un lugar al que iba destinada demasiada plata y no iba destinada a sectores que realmente lo necesitaban. No sé si me importa tanto que un chico mire un partido de fútbol, sino que tenga una buena calidad educativa, un sistema de salud público.
que tenga un boleto estudiantil como lo tienen en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. La verdad que yo sí estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo con Fútbol para Todos. Como hablábamos recién en el primer bloque, la verdad que todo lo que se dijo el año pasado en campaña, que dijo el otro sector sobre nosotros, sobre que íbamos a terminar con todo tipo de asistencia social, que íbamos a terminar con todo tipo de asignaciones, no fue así. Dijeron que no iba a estar más Procrear. Y Procrear sigue. Dijeron que no iba a estar más la asignación universal por hijo y se amplió a monotributistas. También tenemos monotributo social, hay microcréditos del Ministerio de Desarrollo Social, hay programas para emprendedores. Me parece que todo lo que se dijo en contra de nuestra campaña no sucedió. Me parece que sí hemos cumplido con eso. No veo que se haya recortado ningún tipo de esos programas, al contrario, creo que se están ampliando y me parece muy bien y en buena hora que están ampliando y no solo queda para un sector. Bueno, en cuanto a las medidas sociales del gobierno de Mauricio Macri, esta vez podemos coincidir con Mariana. A ver, pero también hay que analizar ciertas cuestiones. Como lo decía más temprano, el tema de las medidas sociales y la conservación de algunas políticas sociales del gobierno anterior y la ampliación tienen que ver primero con no querer o no poder asumir el costo político que implicaría eliminarlas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, los que entendemos la política y estamos en política sabemos que las medidas sociales, así, tan marketineras, de alguna forma atraen votos y hacen bien a la política de turno. Eso lo sabemos. Algunas veces son necesarias. También hay otro... Algunas veces son más necesarias. Que te interrumpa, de todos pero hay modos, otras medidas que quizás no las tomamos como sociales, pero me parecen muy importantes, como por ejemplo empezar a evaluar la calidad educativa en toda la nación. No puede... Pero son medidas sociales, por supuesto. Bueno, y me parece está muy bien, y es valorable, es destacable. Me parece que eso sí es algo mucho... con un trasfondo mucho más importante, que quizás no es tan marketinero, como acabas de decir vos. Me parece que empezar a evaluar, jerarquizar a los docentes, darles el nivel jerárquico que merecen. La educación en la Argentina necesita una discusión y necesita una reestructuración y es valorable y destacable. Una de cada 10 personas. Sí. Una de cada 10 personas. Empezar con las estadísticas. Llega a... Es cierto, una de cada 10 personas llega a un título universitario en Argentina. Me parece que... Y solo la mitad de los chicos con 18 años terminaron el secundario y de esa mitad solo la mitad comprende textos. Bueno, pero en eso coincidimos absolutamente todos. El gobierno anterior creó 18 nuevas universidades públicas nacionales. El número que les estoy dando, me está diciendo que coincidimos. No la estadística, coincido con que la educación es un pilar fundamental. O sea, estamos de acuerdo. Nadie está de desacuerdo. Te termino la idea. Estamos de acuerdo entonces con Mariana en cuanto a la conservación y ampliación de algunas medidas sociales. Coincidimos después de 12 años de kirchnerismo. Y esa es la calidad educativa que nos dejaron. Pero es que las políticas sociales no las inventaron ustedes, flaca. O sea, está muy bien que las conserven, que las amplíen, pero gracias. No se quieran hacer la Madre Teresa. Mucho menos Mauricio Macri y todos sus amiguitos que el fin de semana estuvieron de retiro en Chapadmalá. Pensando la nueva Argentina. Ahí voy a decir algo que dijo Javi. Mientras estuve de retiro espiritual, no sé si recuerdan, creo que todo el mundo, el que esté escuchando, los de acá, recuerdan que se trató la ley de los perros galgos en contra del... Se me fue el nombre del deporte. En contra de la violencia animal. Sí, bueno, pero eso fue toda una pantalla, la carrera de galgos. Porque mientras estaban toda la gente y todos los medios ocupados de la carrera de galgos, no fue al mismo tiempo. Por atrás se estaba modificando la ley de mercado de capitales. Que no sé si saben qué se modificó en la ley de mercado de capitales y en qué derivó hace unos días. No fue la al mismo tiempo de y déjame decirte que no tenemos mayoría, ¿eh? No, es que por eso el tema. Bueno, déjame decirte que no tenemos mayoría. No estoy hablando de mayoría, yo digo, estoy contando lo que pasó. Con la ley de mercado de capitales se elimina la porción que tiene que tener el Congreso de 2/3 de los diputados y senadores para modificar la venta de acciones que tenía el ANSES, que en qué derivó hace 6 días, que creo que no ha salido en ningún medio, ni mucho hablado, ni mucho menos Mauricio Macri, ni sus ministros, de que se vendió el 12% de las acciones que tenía el ANSES en Petrobras por 156 millones de dólares. ¿A quién se le vendió? ¿Quién fue el comprador? El dueño de Pampa Energética, que fue la empresa que este gobierno le perdonó una deuda de 19.000 millones de dólares, que, oh casualidad, el dueño de Pampa Energética es amigo de Mauricio Macri.
Entonces se sigue vaciando, ahí hablando de las políticas, de las medidas sociales, de cómo se saca plata para la reparación histórica, para el aumento de los jubilados, vendiendo el ANSES. Mauricio Macri quiere volver a la Danta, a la FJP de a poco. Yo sale vendiendo el 12% de las acciones. Sale la ley de blanqueo, que también La ley de blanqueo, ahí está, ahí me gusta que te metas en eso, la ley de blanqueo. ¿Qué hace la ley de blanqueo? ¿En qué le beneficia al argentino? ¿En qué le beneficia al pueblo la ley de blanqueo? ¿Cuánta plata le ingresa al Estado Nacional? Estamos beneficiando todos los jubilados. ¿Cómo? Pero la ley de blanqueo no ingresa plata, al contrario, perdona a la gente que tenían empresas offshore, no quiero nombrar a quién tenía en Panamá. Va a la reparación histórica. Propuso una ley de blanqueo. Pero la ley de blanqueo les retenía un porcentaje, ahora creo que han ingresado todo lo que blanquearon un 8%. ¿Cuánto representa un 8% en plata para los argentinos la ley de blanqueo? ¿Qué está haciendo esas personas que tenían Pará, pero déjame terminar la idea. Déjame que termine la idea. El blanqueo. ¿Qué permite el blanqueo? Que la gente que tenía plata en negro, ya sea de narcotráfico, de obra de corrupción, como le querás llamar vos, la puede blanquear, comprar dólares, que ahora puede comprar lo que quieran en dólares, la cantidad que quieran, no tiene ningún límite. ¿Y qué hace eso? El vaciamiento del país. Ingresan la plata, la blanquean y la sacan del país. Pero y aquí volvemos, el año pasado volvemos también a los años 2001. Propuso una ley de blanqueo de Pero capitales. es diferente, te estoy diciendo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿Cuál es la diferencia? Que en el blanqueo del kirchnerismo no se podían blanquear absolutamente todo. Ahora no te piden que digas de dónde viene la plata. Y además en el kirchnerismo se dejaba una plata que le ingresaba, que era el 15%, no recuerdo los números. Pero ahora no, un 8% es insignificante. La ¿Qué estás reparación vaciando? se paga con la Aparte, ley el de año blanqueo. pasado, vale a recordar que no se puede comprar dólares ilimitados. Entonces la plata no se puede ir al exterior. Hoy día, tranquilamente, yo tengo una empresa offshore en Panamá, no quiero nombrar el nombre de quién la tenía, porque ya todos creo que acá sabemos. Traigo mis millones de dólares, millones de plata acá, la blanqueo, no importa dónde venga, si es narcotráfico, tráfico de armas, corrupción, compro dólares y la vuelvo a sacar. Y te vacío el país y juego te desestabilizo la economía. Tanto funcionarios kirchneristas Yo no me como reí tanto. del gobierno actual están involucrados en lo que es Yo no estoy defendiendo absolutamente a nadie. Yo estoy a favor del pueblo, eso es lo que por ahí estamos tratando todos. Déjame terminar. Gustavo, sí, Por otro lado, quería volver al tema de la educación, que creo que se tocó por arriba y me parece importante hablar en profundidad sobre el presupuesto. El presupuesto de este año para educación fue el mismo que el del año pasado. No se aumentó, se duplicó, pero en realidad con el aumento inflacionario llega a ser el mismo presupuesto. Lo que sí también me parece importante remarcar es cómo ha disminuido ese presupuesto de un 34% en el 2003 a un 21% actualmente. Y creo que eso se ve claramente en el cierre de programas como los CAI y los CAJ, cómo se ajusta la educación. Acá en la provincia, Daniel Pizzi salió a decir que se necesitaban cerrar carreras que no eran productivas, que el mercado laboral no demandaba. Se intentó avanzar con la carrera de la licenciatura en higiene y seguridad. Se vio claramente que la única alternativa, la salida para esto, es la organización de los estudiantes. Los estudiantes organizados este lunes lograron mantener su carrera abierta gracias a que en base a asambleas, a cuerpos delegados, se organizaron para defender la educación pública. Yo creo que también hay que ver ese ejemplo de cómo los estudiantes y los jóvenes podemos salir a defender nuestros derechos y no dejar que avance el ajuste sobre la educación pública. ¿Cuáles son las medidas que creen que, en función de las ya tomadas, debería tomar el gobierno en los 3 años que le quedan de gestión? Una de las medidas que, esto me quería decirlo y no lo puedo decir recién, es sobre la asignación universal por hijo. Creo que el kirchnerismo podría haberlo hecho una ley y que quede como algo asentado, que no lo hizo. Y me parece que eso es lo que creó como una especie de parche a lo largo de los años al no haberlo... Ahora se hizo. No está tampoco. Y tampoco lo han aumentado correlativamente con la inflación que hay. Creo que realmente esa fue una medida que no se hizo, que se podría hacer, que es importante, si realmente funcionó. Yo creo que con respecto a las medidas que tendría que tomar el gobierno, yo creo que no se puede esperar nada de este gobierno. Nosotros lo dijimos en el momento en que asumieron, cuando todos decían hay que darle tiempo, nosotros decíamos no, a este gobierno no hay que darle tiempo porque da todas las señales de que va a ir hacia donde fue, un gobierno para los empresarios. Y eso no va a cambiar, no podemos esperar a las medidas del gobierno. Sí, lo que nosotros pedimos, exigimos es a las conducciones gremiales, a las conducciones sindicales, que tienen que estar en la primera línea contra el ajuste, para luchar contra el ajuste. Nuestra fe no está en el gobierno, en las medidas que pueden tomar el gobierno, nuestra fe está en
también los ejemplos de resistencia que puede tener el pueblo, como fue las medidas que tomaron los estudiantes de la licenciatura en Higiene y Seguridad, que han logrado por ahora la continuidad de su carrera, con una coordinación activa que estuvo presente. Eso es lo mismo que le exigimos a las federaciones estudiantiles, a los gremios, a los sindicatos, que están en tregua con Macri por ahora. Es decir, nosotros creemos que hay fuerzas para enfrentar este ajuste y que los sindicatos tienen que estar a la altura de eso. Me parece, rescatando un poco el tema que está planteando él, que sí es algo, si bien soy crítica bastante del gobierno, aunque soy parte del mismo, me parece que sí hay algo para resaltar y no quiero dejar de decirlo, y tiene que ver quizás un poco con la unión de los argentinos, que es el diálogo. Me parece que sí se ha abierto el diálogo a todos los sectores, no se han dejado sectores excluidos en ningún tipo de ministerio, de ninguna índole. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación fue reelecto y tuvo elogios de absolutamente todos los sectores. En cuanto a la apertura al diálogo, sí me parece que estamos acá para construir, no para destruir, sino si realmente estamos todos con el mismo objetivo, que decimos que estamos, hay que estar más abiertos al diálogo, hay que escucharnos más y sí, realmente, no sé si está bien tirarnos tantas flores, pero sí creo que hay algo bueno resaltar, que es la apertura al diálogo. Bien, los voy a traer hace algunos días. Mauricio Macri puntuó su gestión con un 8 y les voy a proponer a ustedes, para ir cerrando el programa y este debate, que cada uno puntúe, si le dé una nota a este gobierno, de cara también a los 3 años que quedan de esta gestión. Quien quiera comenzar, Manu, no sé si querés empezar puntuando el gobierno. No, un aplauso. Bien, directamente, ni un número. No, ni número, no sé. Aplauso. Perfecto. Javi. Yo no lo aplazo. Creo que Mauricio Macri no ha tenido los resultados que esperaba y gran parte de la población no ha tenido los resultados que esperaba de Mauricio Macri, quienes lo votaron. Acá el grupo de opinión pública, que es una empresa que mide el humor social, dice que el 43,7% de los argentinos que votaron a Macri ya hoy no lo harían, ¿sí? Que se encuentran muy disconformes. Asimismo, han bajado los índices de personas que pensaban comprar, invertir, vacacionar incluso, porque también tiene que ver con lo que hemos estado discutiendo, la pérdida del empleo, la pérdida del consumo, la pérdida de la inversión. Creo que Mauricio Macri se sobreestimó, 8 me parece demasiado, pero sí un 6, capaz. Prueba raspando. Un 6 y en picada, te diría. Perfecto. Yo opino que según desde el punto de vista que se lo mire. Si es del punto de vista de los empresarios y del sector amigo del gobierno, es un 10 por las medidas que ha aplicado. Creo que han sido totalmente satisfactorias en ese sentido. Si lo vemos desde el punto de vista de los trabajadores, los estudiantes y las mujeres, yo creo que es un 1 porque no se ha avanzado en ningún tipo de medida. Al contrario, han sido todas medidas en contra de estos sectores. Yo lo calificaría con un 5, pero me gustaría volver a lo que decía Mariana, que era muy valorable, a lo que decía recién, para que vean que no estamos todos en contra y, como decía, hay diálogo y queremos que el país vaya mejor. En cuanto a las medidas sociales, que no terminé la idea, que una medida social que me pareció bastante acertada de Macri, para no tirar todo en contra, en cuanto a la asignación universal, que ahora los monotributistas que antes no tenían asignación universal, hoy en día poseen una asignación universal. El 5 se lo pongo por el déficit que tiene Argentina, que tiene un 33% de déficit, o sea, gasta más de lo que le ingresa. Así que por eso sería un 5 y espero que en estos 3 años que le quedan de gobierno le vaya bien, es lo que le deseo. Gaby. Yo le pongo un 3 o un 4. No le pongo un 1 o un 2 porque todavía acaba de arrancar, quedan 3 años más, hay que ver para dónde va. ¿Y cuánto tiempo más le tenemos que dar para que le... Pero hay que ver qué otras políticas se desarrollan, hay que ver qué otras políticas se desarrollan. Hasta ahora lo que da para mí es un 3 o un 4 por las políticas culturales, económicas, en educación. No le pongo más que un 3 o un 4. ¿Qué puntuación le tienen que dar los jóvenes? Hace poco salió los números de las estadísticas de la Correpi, no sé si los conocen. Un joven cada 25 horas muere por gatillo fácil. ¿Qué puntuación le tienen que dar a esos jóvenes? ¿Qué puntuación le tienen que dar a las mujeres que no reciben la ley de emergencia y siguen muriendo una mujer cada 30 horas? ¿Qué puntuación le tienen que dar a esa gente? ¿Qué puntuación le tienen que dar los cientos de miles de despedidos de la industria?
¿Por qué tenemos que seguir pensando Estaría que no podemos buenísimo dar un tener que 6? seguir discutiendo esto, Justamente- pero hay que ir a la puntuación de mañana y tenemos que cerrar el programa, ¿es así? A ver, Mariana. La esperada. No, la verdad que yo no le pondría un 8. Eso es cierto, no, me parece que Pondrías un Mauricio 10, se sobrecalificó en ese sentido. Sí es un último tema que quiero tocar en cuanto a la parte social, lo que se está haciendo en contra del narcotráfico, que no lo charlamos y me parece que es algo muy importante, que se está desbaratando muchas bandas del narcotráfico. Y sí, tampoco le pondré un 6, sí le pondré un 7. Me parece que hay muchas cosas, muchísimas cosas a mejorar, pero creo que estamos bien encaminados. Creo que sí, ha sido un año muy difícil, de una transición muy, muy, muy larga y muy, muy difícil. Realmente hemos estado tratando de acomodarnos todos de vuelta y creo que el tiempo que le tenemos que dar son los 4 años mínimos que la ley... Queda Está muy tiempo bien, para Lalo. charlar sobre la... Se acabó. Perdón, Javi. Se acabó el tiempo. Quería hablar de nuestra Nos minita. tomamos un café después. A mí me gustaría decir algo cortito, justamente con esto de la lucha contra el narcotráfico. Ahora se está desarrollando la marcha por la legalización de la marihuana. Me parece importante en ese sentido. Me cortan la cabeza a mí, a vos, a todos. Así que les agradezco muchísimo, chicos, por haber venido, por haber prestado su opinión a este programa. Muchísimas gracias. Bien. La verdad que quedan clarísimas las posiciones. Está buenísimo que se discuta acerca de esto y dar, por supuesto, 3 años más para volver a discutir sobre esto también. Agradezco a quien me vistió, Casa Closet, bueno, a la producción, a todos por Distintos Parecidos y a ustedes por estar ahí. Los esperamos la semana que viene para un nuevo Distintos Parecidos, un nuevo debate de jóvenes. Listo, nos fuimos. Hasta la semana que viene. Just drop it, pick some other topic. I'm at home, I'm alone with my offense. Way by like that. Way by like that. Just stop it, pick some other logic. Leave it home, no phone, no logic. Way by like that. Way by like that. Remind me of a time when I felt Remind me of a time when I fell in love. You lift me up on the floor. You lift me up and up. I tried to tell before. You lift me up and up. It's gotta be one more. I know one else enough. So what? You lift me up and up. Game changer, she's the real picture. I'm safari in the city with a stranger. Way by like that. Way by like that. Game over, we should have it closer. Take your time, get in line, taking orders. Way by like You lift me up and on the floor. You lift me up and up. I tried to tell before. You lift me up and up. It's gotta be one more. I know one else enough. So what? You lift me up and on the floor. You lift me up and up. I tried to tell before. You